Creo que en aras de la puntualidad, y nuevamente partiendo de que esto queda grabado, y luego todos pueden retomarlo, quizás me voy a permitir pues dar inicio, ¿verdad? Prácticamente. Eh, tenemos, pues, como decía Marcela por aquí, el cierre, ¿verdad? Nuestra jornada. Han sido varios meses, ustedes han estado pendientes, se ha venido desarrollando toda la línea de el desarrollo de habilidades socioemocionales y es un buen momento antes de ver este último tema y de escucharles y las participaciones, de reflexionar sobre los objetivos de nuestro curso. Eh, Obviamente hay aspectos más específicos que hemos ido revisando, temas relacionados pues a las habilidades de comunicación, a los manejos emocionales, la asertividad, ciertas pautas conductuales, protocolos, pero en esencia pues quizás para resumir y tener como muy enfocado, eh, pues quizás poner en el centro el hecho de que somos personas todos los involucrados en la educación, ¿verdad? Hay un contenido por ahí de inteligencia artificial y yo sé que ese es un tema que a todos nos inquieta en el buen sentido y también de repente en el mal, pero poniendo en contraste que por mucho avance, pues hasta este día, y quienes ya llevamos muchos años en esto, como sé que ustedes lo llevan con entusiasmo, entendemos que este es un proceso que involucra personas y por lo tanto involucra emociones, involucra destrezas, personalidad, diversos elementos eh, que entran en juego y que configuran pues lo que hacemos, ¿no? Entonces, gran parte pues de englobar el espíritu de este módulo y que tengo el honor hoy de cerrar aquí en compañía del equipo, es pues recordarnos, ¿verdad? Que somos personas que hay que tener mucho ojo en eh, las variables de habilidades socioemocionales, el autocuido de nuestra salud mental, ¿verdad? Y entender que es un proceso de crecimiento siempre, ¿verdad? Un poco de humildad en el buen sentido, no para hacernos menos, ni mucho menos, sino para tener esta línea base, entender que los conflictos van a aparecer, que habrán momentos donde variables de esta naturaleza psicosocial y personal, pues tendrán un papel importante en el desempeño docente, al igual que nuestros estudiantes, que es a quienes nos debemos. Entonces, el enfoque, pues, es agradecer que han estado atentos, que buscan desarrollar estas habilidades y entender que esto sigue, ¿verdad? Y qué gusto, pues, retomar esta parte y apoyarnos y hacer equipos, hacer sinergias para compartir nuestras experiencias. Eh, bueno, después de este pequeño, así que trato de hacerlo muy puntual, reflexión de los objetivos del curso, eh, quizá reflexionar un poco de algunos contenidos compartidos en la última semana, semanas y media, 2 semanas, una semana y media, y que han podido, hasta donde he visto, poder seguir el desarrollo de la línea temática. Vienen contenidos relacionados a eh, los conflictos éticos que puedan aparecer en el contexto educativo. Bienvenida, Liliana, qué gusto tenerla por aquí. Bienvenida. Entonces, les decía que hemos estado alimentando contenidos en la línea de casos incluso de la realidad, eh, digamos, del hemisferio occidental, ¿verdad? Casos de problemas a nivel ético que han enfrentado muchos docentes, a nivel de educación superior, temas clásicos como el plagio, temas interesantes como el uso de inteligencia artificial, pero también aspectos de coyuntura mundial, el ámbito educativo y social, como son el tema de la inclusión, la diversidad, los grupos mal llamados quizás minoritarios, haciendo referencia en términos estadísticos, comunidades como LGBTI, y bueno, ahí por ahí pudieron encontrar una serie de casos, ejemplos, que por lo que he visto la data han podido revisarlo,
y eso nos da un contexto importante. Hay algunos lineamientos que se han compartido también con ustedes, eh, donde la UNESCO, como una entidad rectora, ¿verdad?, de las líneas educativas en la misma armonía con la ONU, los ODS, que por cierto, los que estamos aquí, hemos también aprendido de los ODS gracias a estas dinámicas, estas iniciativas de la universidad. Y vemos entonces que hay un gran contexto, ¿verdad?, donde los conflictos modernos, relativamente hablando, están a la orden del día en nuestra labor docente. Habíamos retomado y en nuestra primera reunión, en este formato en vivo, síncrono, hablábamos de los reglamentos a nivel macro, pero también a nivel del Ministerio de Educación, a nivel local, que nos regulan. Y muchos que estamos ahorita activamente en la labor docente, hemos podido notar cómo cada vez hay más control en el buen sentido, en el sentido positivo. eh, y bueno, estas prácticas éticas nos suman a un esfuerzo junto a nuestra certificación docente, todos estos procesos que hay que seguir para formarnos y nos fortalece para hacer un mejor trabajo docente. Así que parte de la dinámica, quizás después de hablar de estas técnicas de resolución de conflicto en el aula, que ya lo ven por ahí proyectado, que es nuestro tema muy puntual final, más un ejercicio que quedará activo para que lo puedan hacer, es también escucharles, de lo que hayan podido retomar, que haya podido ser de su interés, de este material que hacía referencia antes, eh, de situaciones que, repito, están a la orden del día en nuestra labor docente y que pueden hacer a veces más ruido de lo que debería, en términos de un conflicto, ponernos en problemas a nivel ético, a nivel de ya no solamente de los elementos de nuestras destrezas y habilidades, sino también pues de nuestro prestigio, ¿verdad? De nuestro bienestar emocional y de variables de naturaleza psicosocial, que al fin y al cabo son los que competen a este curso. Así que, bueno, después de esta introducción, no sé si hubiera, antes de empezar a desarrollar este contenido, pero tomé alrededor de unos 20 minutos para tratar de cumplir con el tiempo, eh, si hay alguna participación, comentarios, si va quedando claro, algún aporte, si me escuchan bien, también la parte técnica, es importante que la reporten. Y nuevamente muy agradecido por que están ya aquí, ¿verdad? ¿Todo bien en ese sentido? Excelente, ahí vemos los emojis. Gracias, gracias, de verdad, muy amables. Bueno, entonces, gracias, Junior. Perfecto. Vamos entonces me voy a permitir, quizás por efectos prácticos aquí, dictar, ¿verdad? Este formato que se haga un poquito más grande. Eh, y bueno, por ahí estamos. El último tema implica tratar de dar una reflexión, pero sobre todo buscar aportes en técnicas de resolución de conflictos en el aula. Es un tema que abarca más allá eh, de lo que implica la típica y clásica función docente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a entender el rol del docente, sobre todo desde un punto de vista, el Marcel hablaba en su momento de los modelos, los enfoques conductuales, los reforzadores, un modelo clásico, ¿verdad?, del modelo educativo, pues de repente estaba más enfocado en la transmisión de contenido, ¿verdad?, de conocimiento. Sin embargo, la visión moderna de los docentes, y lo vivimos nosotros en nuestras aulas, en nuestras prácticas, en nuestras asesorías, realmente nos hemos dado cuenta todos, directa e indirectamente, y nos toca a veces mediar más allá de lo que nominalmente se entiende. Y quizás una reflexión que creo que podemos compartir todos aquí.
eh, creo que lo aceptamos de buena gana, lo hacemos en el buen sentido. La mayoría de todos nosotros que hemos sobrevivido y estado hasta aquí después de muchos años, incluso de dar clases, puedo decir con solvencia y con tranquilidad que lo hacemos por pasión, ¿verdad? En el buen sentido, la docencia. En esa línea vale la pena reflexionar que muchas veces nos ha tocado mediar conflictos de estudiantes, orientar más allá, ¿verdad? De estos aspectos clásicos que decía, que simplemente es transmitir conocimiento, sino verdaderamente tomarnos el rol con pasión, con amor, con cariño, de dar lo mejor de nosotros y procurar el bienestar de estas personas, porque ya son adultos en el contexto de educación superior, y eso es importante tenerlo claro, eh, para que sean mejores ciudadanos, para que sean la mejor versión de ellos. Y entonces, este tema es una oportunidad de revisar qué técnicas podemos utilizar para resolver potenciales conflictos. En ánimo de hacer esto muy concreto, de verlo en el tiempo y de dar luego la pauta para escucharles, lo hemos separado en dos elementos, aspectos de prevención y aspectos de intervención. Porque, por un lado, es bueno la línea de toda la planificación didáctica que la universidad sigue, que quienes estamos aquí sabemos que hay todo un diseño del aula, ¿verdad? Hay recursos que intervienen, toda una planificación docente, pues creo que podemos ubicar sin problema a nivel de prevención de conflictos estos elementos como parte de esta planificación que tenemos que hacer, ¿verdad? Diversos elementos que pueden parecer en algún momento algo sencillos, en algún momento algo obvios, pero que sin embargo en la práctica, y ya vamos a hablar un poquito de eso, eh, voy a permitir al final hablar de ciertas experiencias que desde el lado clínico, psicológico, uno observa del otro lado, ¿no? De estudiantes y cómo se expresan a veces de su experiencia educativa, ¿no? Eh, Puede parecer, repito, elementos obvios, fáciles, sencillos, pero que sí se nos pasan por alto, ¿verdad? Que a veces también no es que se nos pasen por alto, los hacemos, los manejamos, los reforzamos, pero pareciera que a veces el joven no hace clic con ellos. Uno dice, no hay reglas en el salón, ¿verdad? Como no, ahí están en el classroom, las hablamos el primer día, y sin embargo a veces los jóvenes parece que asumen demencia o no las conocen o simplemente algo en su dinámica personal, algo en su en aspectos incluso generacionales, hace que simplemente no las integre. Obviamente esto puede responder a temas más complejos, ¿verdad? De personalidad y otros elementos que salen fuera, ¿verdad? Sin embargo, eh, el mensaje aquí, antes de ir desglosando uno a uno, es como, por muy obvios y por muy sencillos que parezcan, tengámoslos siempre presentes. Siempre encontremos espacios, momentos, situaciones para reforzarlos y depende también nuestra orientación metodológica, profesional y la disciplina, podemos hacer uso de diversas estrategias para constantemente hacérselos dar, ¿verdad? Adjuntarlos en un cuerpo de correo, por ejemplo, recordarlos en algún refuerzo de alguna tarea, antes de iniciar una práctica, muchos de nosotros aquí, sé de buena fuente que representamos a veces con nuestros estudiantes a la universidad en instituciones que gentilmente nos abren las puertas como oportunidad de ganar, ¿verdad? De crecimiento. Entonces, a veces damos por hecho las reglas. Pensamos que solo el primer día y ojo, estas oportunidades son momentos importantes a consolidar para recordar. Así que bueno, dicho esto, quiero afinar un poco y reflexionar en cada una de ellas. Repito, estos son aspectos de prevención de conflictos. Eh, lo primero, y ya lo iniciaba a manera de introducción,
son las reglas. Reglas claras desde el principio. El énfasis está en desde el principio, por eso lo vinculaba con la planificación didáctica. Hay reglas institucionales, algunas ya las vimos directamente en este curso, en estos módulos, otras en otras instancias. Hay reglas también de estos lugares de prácticas que nos abren las puertas. Hay reglas en toda nuestra metodología profesional y lo importante es tenerlas claras desde el principio. Porque así los estudiantes, al conocer las normas de convivencia y las expectativas desde el primer día, eh, son capaces como de dimensionar correctamente sus límites, sus alcances. Y voy a hacer aquí con ejemplos un poco específicos, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en ambientes, por ejemplo, hospitalarios, ¿no? En intervenciones psicosociales, clínicas. Y qué importante es dar explícitamente las reglas de confidencialidad, de manejo de la información, de, por ejemplo, los estudiantes hoy se toman selfies, ¿verdad? En todos lados, la emoción de que primer día hospital, la emoción de que primer día que vamos a ir a una planta energética, la emoción de que ya ando con mi gabacha de laboratorio, qué sé yo, y empiezan con los selfies. Hay casos de demandas, como hemos visto hace ratos en este curso, en los contenidos que les ponía, de demandas de privacidad eh, y que puede representar un conflicto ya no solamente a nivel ético, por ejemplo, en la privacidad paciente o secretos organizacionales de una empresa que nos abre las puertas, eh, que perfectamente podemos prevenirla con estas reglas, como también pues conductas inadecuadas, una imagen que no es la que queremos afín a la imagen universitaria, por ejemplo. Entonces la importancia de hacerlas explícitas, socializarlas y, ojo con esto último al final, que puede parecer muy sencillo, justas y aplicables a todos, ¿verdad? Eh, a veces es muy común en la narrativa de los estudiantes la percepción de que las reglas son para algunos, que algunos tienen privilegio, que algunos son favoritos. ¿Cómo nos quitamos eso? En buena parte, obviamente, con elementos de la conducta no verbal, verbal, que hemos revisado también antes en otro módulo, eh, pero con reglas claras. Como quien dice, no excepciones. Eh, Aspectos como la vestimenta, las sanciones que tenemos que aplicar, pues tenemos que en verdad tratar de ser congruentes y consistentes en ella. Y es una manera, pues no fácil, pero más directa para nosotros en el ejercicio docente, el poder decir a un estudiante, las reglas las reforzamos todo el tiempo y en esto te has equivocado, ahí aplicando la comunicación asertiva y otros elementos que revisamos el módulo antes, con Marcela, y nuevamente las reglas pueden ser nuestro aliado. La comunicación abierta, desglosado aquí, nos planteamos que fomenta un ambiente en donde los estudiantes se sientan cómodos, expresando sus opiniones y preocupaciones. Esto nos ayuda a prevenir malentendidos y sobre todo que escalen. Es increíble la cantidad de conflictos que se hacen grandes porque no hubo alguien que escuchó. Y ese alguien podemos ser nosotros. Y no digo que no haya alguien que escuche, porque realmente a veces pagan justo por pecadores y los que llevamos años pues haciendo la docencia, nos damos cuenta que casi nunca están así. Es más un tema de percepción. De repente se hace como una atmósfera en las clases donde nadie puede decirle nada a un profesor, eh, donde a una profesora nadie le puede cuestionar sus métodos. Y creo yo que aquí el llamado es a ser transparentes, ser abiertos con nuestra retroalimentación y sobre todo crear ese ambiente de en los momentos adecuados, con respeto, que un estudiante pueda acercarse y expresar lo que le preocupa. Muchas veces son cuestiones, y aquí viene un poco la faceta, no me dejarán mentir algunos colegas que están aquí,
han trabajado en esta parte clínica, muchas veces es el simple hecho de que el estudiante se sienta escuchado, que es como cualquier cosa, yo sé que puedo hablar. Y de hecho eso, paradójicamente, evita que cualquier cosa pase, porque crea un ambiente donde el estudiante sabe que puede ser escuchado y minimiza el riesgo de conflictos, que es un poco esta parte de prevención a la que nos estamos refiriendo actualmente. El otro elemento es modelar el comportamiento deseado. Y aquí sí es un reto. Aquí esto hace mucho match con las habilidades que Marcela desglosaba, ¿verdad? Los aspectos de comunicación asertiva, las disposiciones, los ejemplos, y realmente requiere ese esfuerzo activo de nosotros para poder decir, bueno, me voy a poner yo de ejemplo para manejar el conflicto. Eso implica, de repente, una ley de la psicología bastante básica, que es el aprendizaje vicario, ¿verdad? El ser humano trae ese chip, como decimos hoy, ¿verdad? Pero es de la genética, a imitar. Nosotros somos referentes, nunca lo olvidemos. Es cierto que son adultos, pero por tendencia natural, y esta, repito, es una ley psicológica, los estudiantes imitan, nos convertimos en modelos. Entonces eso implica que si nos equivocamos, que si hay alguna mínima oportunidad para, por ejemplo, disculparse, si llegamos 2, 3, 5 minutos tarde por X de motivo, eh, si nos alargamos un poquito de la clase y tomamos sin querer la clase de otro docente, que puede pasar, un caso aislado, si escuchamos mal, poder decir, por favor repita, perdonar, pedir perdón, pero a veces estos son elementos que nos cuestan mucho en general a los seres humanos, particularmente en una posición tradicionalmente entendida, ¿verdad? Jerárquica como de poder, eh, pues pueda que sea una oportunidad perdida para modelar un comportamiento deseado. Crear un ambiente seguro e inclusivo. Esto es bien importante, que los estudiantes entiendan que es una zona segura el salón de clase. Y voy a poner ejemplos muy concretos y espero se tomen muy a bien. De repente uno, por la naturaleza de nuestro trabajo, nos damos cuenta que hay acoso entre los estudiantes. Eh, por ejemplo, algún chico que quizás quería salir con una chica y fue rechazado y puede llegar a escalar de formas cómodas. Dejar claro constantemente, sabiendo reforzar, este es un espacio seguro, aquí estamos para aprender y la experiencia de aprendizaje implica cero tolerancia a cualquier forma de abuso. Eso implica tener aliados y vamos a hablar de ello específicamente cuando hablemos de cómo manejar el conflicto. Eh, pero el constantemente dejar claro que el ambiente de clase pues es sagrado, ¿no? En el buen sentido, y que todos tienen espacios por igual, que nadie puede estar, por ejemplo, volviendo a este ejemplo concreto, sintiéndose amenazado en el aula, porque hay una tercera persona ahí de la que desconfía. Vamos a hablar un poco cómo derivar esos casos, pero aquí a nivel de prevención es importante cómo generar esa cultura. Las aulas son espacios seguros, libres de violencia, libres de cualquier forma de discriminación, porque, como nos dice aquí un poco los aspectos teóricos, reduce las probabilidades de que surjan conflictos. Los estudiantes se dan cuenta. Ya, repito, aquí voy a apelar un poco a la experiencia que he tenido a nivel clínico, en ambientes educativos, y los estudiantes saben en qué clase el profesor o la profesora no se fija mucho y en qué clase pueden aprovechar de hostigar, comparar, hacer sentir mal a algún compañero. Y el diálogo a veces, digamos, a nivel más psíquico, más socioemocional, es que en tal clase se puede y en tal clase no, ¿verdad? En esa clase no nos dicen nada y en la otra no. Así que yo sé que puede parecer muy puntual, muy anecdótico, pero en verdad tenemos que estar vigilantes y reforzar eso para tener mejores resultados en ese sentido. Me permito adelantar la otra. Y aquí aparecen habilidades en presencia
de un conflicto. Aquí tenemos algunos aspectos a puntualizar. ¿Qué ocurre ya cuando el conflicto se ha presentado? El primero, y hay varios aspectos teóricos al respecto de este contenido, es la mediación. Eh, el rol docente implica el de autoridad en el aula, no lo debemos de olvidar, pero también implica límites y alcances. Cuando surge un conflicto, pues hay que mediar. A veces esto puede sonar un poco puntual, pero a veces pensamos que no tiene que ver con nosotros y que, bueno, hay que vean cómo se resuelven. La verdad es de que no es así. En la lógica de la armonía en el aula, pues no podemos ser indiferentes a un conflicto y es parte de nuestra responsabilidad intervenir de repente en este rol de mediador. Como dice por aquí, puede ser el mismo profesor, de repente puede ser otro estudiante que tenga cierta afinidad y que tenga conocimiento del caos y que tenga ese elemento conciliador, y nosotros podemos tener este rol de mediadores para ventilar el problema, identificar las causas y buscar una solución mutuamente aceptable. Por poner un ejemplo, muchas veces son cosas que es como, mire, no nos gusta trabajar con estos, así que no haga grupos leak, sino que nosotros elegimos. Entonces uno puede decir, bueno, han pasado elementos antes y si está pasando ahorita, yo no quiero trabajar con esa persona, hacer énfasis y decir, parte de las competencias y mi labor docente es que aprendan a trabajar en grupo, hacer una reflexión, eh, entender que los roles es como, miren, tampoco aquí es que vamos a ser todos amigos, ¿verdad? En un vínculo afectivo, sino simplemente cumplir un rol. Y en este momento son colaboradores con una simulación, estudiantes en un grupo que tienen objetivos comunes y así poder ir atrás y remitir a instancias que ya vamos a retomarlo más adelante en la red de apoyo, que pueden ser claves. También algo que no parece tan explícito aquí a nivel teórico, pero que va transversal a todo esto, es la importancia de documentar, porque podemos levantar a nuestro coordinador académico general un correo muy breve, idealmente pues tener formatos, creo yo que ese es un reto que todos podemos contribuir, para que quede claro, ¿verdad? Hubo una mediación entre las partes en tal y tal situación, cuyo resultado preliminar fue este. Creo yo que también es un elemento de la mediación, muchas veces pasa desapercibido. La empatía enseña a los estudiantes a ponerse en el lugar del otro. Esto ayuda a entender las perspectivas de los demás y reducir las tensiones. Hay casos donde a veces los estudiantes se discriminan, ¿no? Que algunos vienen tarde, por ejemplo, en pandemia lo vimos en algunos casos, que venían de lejos, que habían restricciones, se hacían ajustes razonables, ajustes que por cierto fueron consensuados, ¿no? Que venían a veces incluso de políticas de educación, de dictámenes del ministerio y de políticas internas que cada unidad académica podía tomar, pero algunos querían minimizar los esfuerzos de otros. La importancia de tener ajustes razonables, basados en la empatía, pero en indicadores reales, para que nos permitiera medir, porque al final tenemos que hacerlo, el rendimiento de manera, por ejemplo, diferenciada, pero hacer conscientes a los demás, como hay equidad, hay reglas, hay ciertos ajustes, por ejemplo, a estos se les puede enviar a X y el lugar de práctica más cercano de su domicilio y a estos distribuirlos de otra forma. Las metas, los objetivos de aprendizaje son los mismos, pero actuamos con empatía en ese sentido. Inmediatez, ojo con este es algo que es un reto para muchos a nivel de ser hora clase, por ejemplo, donde muchas veces no tenemos más que unas horas con los estudiantes. A veces los horarios incluso son complejos en el sentido que no están todos los recursos disponibles, pero la importancia de documentar, porque la inmediatez implica abordar los problemas tan pronto como surgen, evitar que el conflicto se haga más grande. Muchas veces, esto aunque parezca muy sencillo,
nos damos cuenta cuando indagamos a muchos de nosotros que de repente tenemos la responsabilidad de cuando ya un conflicto está muy grande, seguirle la pista, documentar y nos damos cuenta que alguien, sí, yo ya sabía, la verdad es de que sí, ese grupo se lleva muy mal, nunca lo reportó, ¿verdad? Yo vi que un estudiante le había gritado a la otra, pero yo no me metí. Tal vez nuestro rol no va a ser directamente en ese momento tomar un rol activo, pero avisar, documentar y dar espacio. Este es también un llamado a las coordinaciones, a las jefaturas, a estar atentos a estos elementos para que los docentes puedan tener canales inmediatos. Todo un reto, yo lo sé, pero es parte de este compromiso que tenemos y de estas medidas que tenemos que hacer. Particularmente aquellos conflictos en los que el docente pueda dar un apoyo resolutivo, como promover una disculpa, reconocer errores. Muchas veces los conflictos vienen de fallas nuestras, que no comunicamos bien algo, o asumimos que estaba bien comunicado, y ahí es bueno reconocer, intervenir y decir, miren, disculpa, vuelvo a aclarar las indicaciones. Eh, y si con eso podemos evitar un malentendido entre los estudiantes, pues no está de más dar este apoyo, esta visión inmediata, o a veces, como les decía, distribuir a un colega, a un grupo, perdón, a otro, a otra práctica con tal de tener elementos ahí de resolución de conflictos. Ya para terminar esta parte y escucharlos un poquito en los últimos minutos, eh, siguiendo con las técnicas a nivel de en el aula, la parte de la responsabilidad personal, animar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de sus acciones y reflexionar sobre cómo podrían haberla manejado de forma diferente. Este es un gran componente en las retroalimentaciones. Es no centrarse en el error, sino más en la responsabilidad. Eh, Sobre todo pasa a nivel de primeros años. Creo que no me van a dejar mentir muchos que han dado clase aquí en primeros años. Están un poco aún inmaduros en esta parte. No lo digo como crítica, pues lo digo como parte de este ciclo vital y las características que los jóvenes tienen. Que es como, mire, es que yo hice mi parte, pero los demás no hicieron nada, entonces lo sacamos del grupo. Cosas así que son muy del aula. Sobre todo esos niveles, aunque también sorprenden a veces a niveles ya más casi por egresar, es como, bueno, hagamos parte de la evaluación, la reflexión de esa experiencia. Está bien, tu contenido yo te lo voy a evaluar, no te preocupes, tu nota, o sea, esa parte más conceptual, procedimental, pues se evalúa con el rigor, pero hagamos parte de la evaluación una reflexión de la responsabilidad. Bueno, ¿qué aprendiste de esta situación, no? O sea, ¿qué factores pudieron haber intervenido para que tus compañeros no formaran parte, no ayudaran? ¿Crees que tu actitud fue la mejor? ¿Cómo podría ser diferente? Darle a esto un valor de repente cualitativo que engloba nuestro aprendizaje. Desarrollar habilidades de resolución de conflicto. A veces pensamos que nuestras cátedras y los contenidos, yo sé que pueden ser así, son muy técnicas y nos centramos como, bueno, yo les voy a enseñar lo técnico, ¿verdad? Pero hacer un espacio en nuestra aula de sacar el tema de que los conflictos existen, de que hay maneras de socializarlo, dar un contenido extra, suplementario, orientado a la resolución de conflictos, los lleva a, si bien tal vez no va a ser el centro de la competencia que están desarrollando, sí es como una habilidad blanda, es siguiendo un poco la nomenclatura moderna, ¿verdad? Sí es parte de estas habilidades que el mundo moderno exige, ¿verdad? Y a lo que los estamos formando. Entonces, poner en primer plano o en un plano paralelo las habilidades de resolución de conflictos es importante. Y finalmente, ya para englobar un poco esto que decía antes, que a veces nos trasciende nuestro rol docente, es utilizar redes de apoyo. Ojo con esto porque muchas veces es un reto implícito identificarla. Primero, ¿qué es una red de apoyo? En términos muy psicosociales, es un conjunto de
entidades, protagonistas, recursos, en su mayoría humanos, pero también institucionales e incluso materiales, que están ahí para acudir a ellos en momentos de crisis. Y esto es bien importante, es como una responsabilidad primero personal, identificarlos, desarrollarlos. Luego es una responsabilidad de las instituciones educativas facilitar algunos de ellos. Si el conflicto es grave, como nos dice aquí la parte teórica, o recurrente, hostigamiento, por ejemplo, o ha escalado de manera muy dramática, siempre es conveniente notificar, documentar, y esto empieza a implicar comunicar a terceros. Y aquí quiero hacer una breve reflexión con mucho respeto, eh, con mucha también autocrítica, ¿no? Para todos, y debatible, aquí estamos todos para aprender. Saber reconocer, ¿verdad? Cuando nuestro rol termina y cuando empieza tal vez el rol de alguien más, de un coordinador, de un director, y entender que como docentes hicimos lo mejor que pudimos, vamos a seguir con nuestra meta, que es seguir educando al resto de jóvenes, eh, pero evitar caer en conflictos donde me tuvo atribuciones que no me corresponden. Por ejemplo, y ojo, y repito, mucho respeto, de forma totalmente constructiva, expresiones como, es que mire, yo me di cuenta de que el joven no tiene mamá, no tiene papá, entonces yo me sentí como la mamá, ¿verdad? Y aunque es muy noble y en general es positivo, sí puede, y créanme, desde el punto de vista clínico, he tenido el honor pues, de darle seguimiento a algunos casos, coordinar proyectos de esta índole, puede generar una distorsión en nuestro rol docente, ya lo hemos hablado en otras instancias, y terminamos a veces presionando, proyectándonos eh, en los estudiantes. Por supuesto que eso es muy positivo cuanto al interés genuino, eh, pero saber entender que de repente pues hay una clínica de asistencia psicológica donde ellos deben de llegar de forma voluntaria, porque no les podemos obligar, porque son algo, bueno, ni siquiera los niños de educación básica, porque hay procedimientos, hay protocolos, y esto aunque parezca muy obvio, a veces no lo tomamos personal, ¿verdad? Decimos, yo le dije fuera de la clínica, yo le voy a sacar la cita, yo le voy a, realmente puede terminar incluso siendo contraproducente. Lo que sí es importante es tener detectado, y repito, este es un reto de las instituciones y de todos nosotros, cuáles son los canales, las vías, los correos, los contactos. Tenemos en la universidad tanto la clínica, médica, psicológica, como una entidad, Oracle, que está, por ejemplo, para el acoso, para temas de equidad. Entonces también hay que socializarlos, hay que conocerlos y hay que saber derivar, ¿verdad? Poner atención, que el estudiante se sienta acompañado, pero dejar claro nuestro rol. Eh, Hay varias pautas que Marcela detallaba, ¿verdad? De cómo actuar y teniendo claro que hay una red de apoyo que se puede articular y que no estamos solos, es muchas veces importante. Parte de la reflexión a nivel teórica nos plantea de que muchas veces esta red puede parecer invisible. Lo clásico es que los estudiantes piensen que están solos. Muchos están en esta crisis adolescente aún, lo digo en el buen sentido, y piensan que están totalmente solos, que nadie está con ellos, un poco de romanticismo, drama en ese sentido. Por supuesto, pueden haber situaciones muy, muy graves que no tienen nada de romántico y que son incluso de peligro grave para ellos, pero es importante educar, tener protocolos, y creo que es en esa universidad para sea esa persona tal vez decisiva, que después diga a alguien, ella nos orientó y me mandó a la clínica, o ella me mandó a Oracle, ¿verdad? Y pude enfrentar finalmente esto que llevaba tal vez años, ciclos enteros limpiando, y que al final terminó siendo un factor decisivo para que terminara su carrera, por ejemplo. Así que es importante identificar esta red. Puede variar según nuestra orientación profesional, según los lugares
de prácticas donde estemos, pero es importante al final consolidar aliados en esta índole. Como ven, muy puntual, pero al final se hace necesario hablar. Esta presentación y la grabación se las vamos a compartir, por ahí aparecen con las referencias, pero bueno, más allá de eso, quizás para consolidar el tiempo que tenemos proyectado, aprovechar estos minutos para escuchar opiniones, comentarios, reflexiones, eh, ponernos pues aquí a disposición para hacer estas reflexiones finales. Eh, Así que pueden tomar la palabra, preguntar, comentar, estaremos aquí atentos de escuchar. ¿Se ha comprendido un poco esta línea? Gracias, Brenda. Recuerden, también podemos usar el chat, así que excelente. Gracias, gracias, muy bien. Excelente. Doctora Fara, gracias. Tania, muy bien. Excelente. Hola. Hola, dinos, Brenda, gracias, te escuchamos. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, apenas 2 años, ¿verdad? Así que a mí todo esto que me está diciendo me sirve mucho, muchísimo. Y me gustó cuando habló de esto, de que a veces algunos compañeros entre ellos pues no son afines, ¿verdad? Y se pretende uno hacer un grupo, ¿verdad? Sí, ya me ha pasado. Lo que sí que ellos se han, a medio camino han dicho, mire, no trabajamos bien con ella, es muy exigente. Y la otra por el otro lado, aparte, ellos no trabajan, yo ya hice todo, etcétera. Entonces, pero ya están a medias, pues, o sea, ya avanzaron en el proyecto. Entonces no es como, ahí toca hacer esa mediación, pues, ¿verdad? Para que realmente concluyan el trabajo juntos, ¿verdad? Así es. Aparte de eso, pues, yo les explico, pues, que en la vida real, pues, así es, pues, ¿verdad? Llegamos a trabajar con muchas personas que a veces, pues, no nos entendemos exactamente y sin embargo tenemos que aprender, ¿verdad? A trabajar con ellos. Pero eso me gustó mucho y en general todo. Gracias. Gracias, no, muchas gracias. En esta parte es bastante más común de lo que a veces parece. A veces pensamos de que, bueno, pero ya el trabajo terminó, ni modo, la otra será. Pero siempre, como les planteaba, siempre es bueno como detenerse y evaluarlo cualitativamente. Incluso aunque pareciera ya perdida la oportunidad, que les afectó en la nota, que muchas veces es en lo que ellos se centran, ¿verdad? Lamentablemente el estudiante se fija más, pero no nos va a afectar en la nota. Y tal vez ni les afecte tanto, pero la oportunidad de decir, vaya, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendieron de y esa reflexión que Brenda nos daba, ¿verdad? Bueno, la realidad es así. Para la otra vez, ¿qué aprendiste? ¿Cómo podemos superar eso? Y darle cierto seguimiento tanto a los que tal vez respondieron y no dieron problema y ya después se van a ir juntos, no pasó nada, como al que quedó rezagado. Muchas veces en experiencia y aquí hay colegas que se han dedicado a la parte clínica de seguimiento, no me van a dejar mentir, muchas veces es gracias a esa intervención de un profesor que dicen, miren, voy a ir a buscar ayuda educativa, ayuda pedagógica, ayuda clínica, porque la verdad ya me van sacando de los grupos tantas veces, ya no quiero que me pase. Pero hasta que hubo esta persona, muchas veces el docente exactamente, que lo hizo reflexionar, pues se permitió ese cambio. Entonces, qué importante es prestarle atención a eso. Gracias de verdad, Brenda. Me alegra que haya una comprensión. He tratado de manejarlo lo más puntual para no abrumar y centrarse en cuestiones prácticas. Sí, doctora Faradino, gracias. Hola, buenas noches. Aquí contenta de escucharlo, de que me pude meter a esta clase porque las demás todas se me había complicado. Pues Tranquila, fíjese que bienvenida. Gracias. yo he aprendido en el transcurso del tiempo que he dado clases que hay situaciones que yo sí puedo resolver este tipo de conflictos, pero ya me ha tocado situaciones bien difíciles que lo único que me toca decir es, mire, aquí en la universidad hay una red de apoyo, ¿verdad? Porque sí, a veces los jóvenes andan bien cargados, bien
con situaciones que uno no puede, yo no siento la capacidad de poderles ayudar, porque aparte yo me siento afectada y me involucro en el problema. Entonces sí, ya varias veces he dicho, mire, es necesario buscar eh, ayuda en la clínica de la Matías, les digo, y los mando, ¿verdad? Sobre todo cuando fallecen sus papás, que ellos no saben qué hacer, cómo seguir, y entonces ese tipo de cosas como que si a uno también de maestro los carga porque les quisiera ayudar más, y a veces cuesta, ¿verdad? Las palabras, encontrar, entonces sí es difícil. Eso solamente, que gracias a Dios tenemos ese apoyo ahí en la universidad, porque sí hay situaciones que uno solo así puede ayudar, ¿verdad? Definitivamente, gracias, doctora. Es súper bueno tener claro como que de repente es algo un poco entre lo personal, pero también algunos indicadores que todos, repito, es un gran reto que podemos seguir trabajando, ¿no? ¿Qué indicadores realmente, en qué momento hay que derivar? Cabal, situaciones de duelo, situaciones de acoso, de pleitos personales, situaciones que han llevado a escalado a lesiones, a autolesiones. Hoy lo reflexionamos muchísimo con los colegas en el área clínica de las terapias. Hay mucho joven con autolesiones que se cortan, que es un lenguaje del dolor, ¿verdad? Y que es un llamado de auxilio. Y que bueno, cuando empezamos a ver esos indicadores, pues obviamente vamos a tratar de mediar, tratar de comunicar, de dar equidad, inclusión, pero derivar y decirlo claramente. He notado que tienes eso. Por favor, evita seguirlo haciendo y busca ayuda. No estás solo en esto. Eh, por mi parte, y decirlo todo, ¿verdad? En la parte educativa, yo estoy para dar lo mejor de ti, de mí, para que aprendas, pero por favor, esto tiene que ser tu responsabilidad, cuidar de tu propia salud y evitar que alguien te agreda o algo así. Así que gracias por compartir esas experiencias. Eh, bueno, no sé, por el tiempo, estamos ya en el límite. De verdad que a mí me gusta mucho respetarles el tiempo, pero alguien más con un comentario, eh, una experiencia o algo que quiera. Eh, básicamente, pues con esto vamos dando cierre. Se activará un espacio de participación en el foro. Estén pendientes en los siguientes días. Se ha ajustado la fecha para entrega, pero no dejen de preguntar, ¿verdad? Si luego tienen dudas, estaremos ahí pendientes de que la puedan completar. Así que, no sé, verificando si hay alguna otra duda, comentario para dar el espacio de cierre. De verdad que muy agradecido con cada uno de ustedes. Qué bueno tener aquí a Marcela, que qué gustazo pues haber compartido, y pues estamos para articularnos. Creo que parte esencial del espíritu de lo que hemos hablado ya en esta misma sesión es como no estamos solos, hay que hacer equipo. La universidad tiene recursos, tiene gente valiosísima eh, que puede aportar, pero a veces el reto está en articularnos, así que es una reflexión que vale la pena consolidar, definitivamente. Así que bueno, por mi parte, de verdad que gracias. Eh, Diana, pues creo que ya no pudo estar en esto último. Gracias, Liz Rossetti, de verdad que qué gustazo verlo por aquí. Y no sé, Liz Marcela, tal vez. Sí, el link, sí, sí, Brenda, vamos a ordenar todo. La, entiendo que están las anteriores, ahí en el Consus, esta va a estar en los próximos días, tal vez también algunos enlaces por ahí. Vamos a estar pendientes de que se publiquen oportunamente. Eh, no sé, Liz Marcela, tal vez aprovechando que es el cierre, pues algunas palabras. Eh, Claro, con gusto. Estaba haciendo la reflexión con los aspectos que usted mencionaba, que sin duda alguna esta profesión nos exige, ¿verdad? Muchas habilidades, además del conocimiento de la profesión,
es el hecho de reconocer que somos seres humanos, que podemos tener momentos de desánimo, como lo mirábamos en el primer módulo, que no hay ningún problema en estar desmotivados, sino más bien pues reconocerlo y ocupar las estrategias para de nuevo retomar el ánimo que se requiere, las habilidades de una comunicación asertiva. Y pensé que justamente pasábamos de esa flexibilidad, ¿verdad? Primero de tener flexibilidad con nosotros, pero luego ir poco a poco al rigor, a la disciplina asertiva que se necesita en el aula con estos casos, pero sin dejar de tener esa empatía con el estudiante, porque como menciona lastimosamente el caso de los chicos con autolesión, están gritando, están siempre pidiendo apoyo, entonces que nuestra capacidad de empatía como docentes UJMD siempre se vea fortalecida y un gusto haberles acompañado en este proceso de la formación 2024 con este curso. Muchas gracias. Gracias, Limarce, de verdad que qué gustazo. Y bueno, un gusto haber compartido con todos. Quedamos ahí en contacto, por ahí les ponía el correo. Y bueno, éxitos en sus actividades, a mantenernos motivados, que tenemos grandes retos todos, pero aprendiendo y compartiendo pues es más fácil. Así que un gustazo, cuídense mucho y ahí estamos a la orden. Feliz tarde.